Ok, todo esto al final se traduce, ya les había dicho que al final lo que queda haciendo R3 infinito, R4, realimentado de la salida a la entrada inversora, pero como a la final eso no tiene ninguna implicación porque no hay ninguna corriente, o bueno, idealmente no la hay, es muy pequeña, entonces lo más simple es dejar un cable directo de la salida o colocar un cable directo desde la salida a la entrada inversora, que mucho más fácil va a traducir que lo que esté aquí en la entrada por cortocircuito, en la entrada no inversora por cortocircuito virtual va a estar en la inversora y por ende en la salida siendo todo esto el mismo nodo. De ahí el hecho, bueno, y aquí en este caso, pues A sub 0 nos valdría 1. A sub 0 nos valdría 1, 1, 1. Bueno, esto es de normalización de la frecuencia, algo que emplea el libro de Texas Instruments, pero ya después se lo explicaré con más detalle también. Lo que les explicaba acá, R4.0 es lo más fácil, un cable directo, y R3 infinito, es decir, quitamos R3, y esta ganancia nos tiende a 1, y tenemos este circuito en resumen, el mismo que tenemos aquí, el mismo que les mostré anteriormente, pero con un cable directo de la salida a la entrada inversora, y simplemente una función de transferencia más reducida. Bueno, no la encuentro, esta de acá, a sub 0 igual a 1, esto sería 1 aquí arriba. Entonces esto nos quedaría como, bueno, aquí no aparece el 1, cosa rara, aquí debería ir el 1. Oh, lo coloqué como A sub 0, ya sabemos que A sub 0 es 1 aquí arriba, tenemos 1 aquí abajo, 1 menos 1, 0, todo esto, y 0 por R1, C2, todo se va, todo esto se va. Lo único que va a quedar es C1 que multiplica R1 más R2 por el S y el omega sub C. Vuelvo y les digo, esto es normalización de la frecuencia, después les explicaré eso más detalladamente. Esta parte de acá queda igual, y el 1 queda igual, la función de transferencia al final se reduce a esto. Aquí arriba debería haber un 1, pero lo coloqué como a sub 0 ya se sabe que es 1. Y miren que de todas maneras tenemos una función de transferencia. Aquí arriba estaría el 1, al igual que esta de acá, que es la del circuito LRC, un 1, o puede ser diferente de 1 si utilizamos el divisor de tensión de R4 y R3. De todas maneras, como les decía, era un filtro activo. Pero miren la parte de abajo, 1, S cuadrado, mismo que acá, 1, S y S cuadrado. Pero, y como ya les había comentado, el circuito LRC es para frecuencias altas, y este, que es un filtro pasivo obviamente, y este que es activo, es más que todo para frecuencias bajas, porque no hay presencia de inductores ni nada por el estilo, solamente capacitores de resistencia y el amplificador operación. Bueno, volviendo acá al principio, nada más eso le quería mostrar como adelanto. Volviendo acá al principio, por acá. Bueno, ya vemos la diferencia que hay entre esos dos filtros, ya sabemos que dejan, en el caso del pasabajo, deja pasar señales por debajo de su frecuencia umbral y por encima pues las atenúa. De ahí el nombre de pasabajo, filtro pasabajo. Les quiero hablar también, bueno, de esto solamente voy a hacer una pequeña mención. Existen, bueno, para este caso vamos a trabajar tres aproximaciones de filtros que son Butterworth, Chebyshev y Bessel, que es una aproximación de filtros. Pues aquí solamente les voy a hacer la mención, más adelante les explico cuando vayamos un poco más avanzados. Bueno, fundamento de los filtros pasabajo. Bueno, aquí tenemos el filtro más simple que puede existir respecto a un pasabajo, y es el pasabajo de primer orden. Y sí, es un pasabajo, un filtro pasabajo de primer orden pasivo. ¿Por qué es un filtro de primer orden pasabajo pasivo? Bueno, lo de primer orden solamente en ocasiones lo puede determinar también el número de capacitores, no solamente la función de transferencia como vimos ahorita. En ocasiones el número de capacitores determina el orden del filtro. En este caso, como tenemos un solo capacitor, o dicho de otra forma, un solo circuito RC, tenemos un filtro de primer orden. Y siempre se caracteriza porque el capacitor está en la salida. Siempre se caracteriza por eso.
pero no todas las veces la cantidad de capacitores o cantidad de circuitos RC determinan el orden del filtro, solamente en los filtros que ya son estándar, ya determinados. Hay otras combinaciones de filtros donde no necesariamente la cantidad de capacitores o de circuitos RC determinan el orden del filtro. En este caso sí lo determina, porque al momento de hallar su función de transferencia, en este caso por medio de un divisor de tensión hallando Vout, el voltaje Vout es el voltaje que está de este nodo a tierra. Entonces, Vout va a ser igual de este nodo a tierra hasta el capacitor C, 1 sobre SC entre 1 sobre SC más la resistencia que tiene en serie, multiplicando por SC. Bueno, en este caso no multipliqué por SC, sino que resolví este fraccionario aquí abajo. 1 por 1, 1, SRC sobre SC. Los SC se cancelan arriba y abajo y nos queda que Vout es igual a 1 sobre 1 más SRC. Miren que es pasabajo pasivo porque la ganancia que tenemos es unitaria y no se le puede suministrar una ganancia adicional. Siempre queda en 1. Y está conformado solamente por elementos pasivos, resistencia y capacitores. Lo interesante es que miren, es pasabajo y arriba no tiene ningún término o expresión en S, como ya les venía diciendo, sin importar el orden del filtro. Pero en el numerador, en el denominador, tenemos 1 más SRC. Y miren que el mayor orden que toma la S es el 1, porque hay una sola S, por lo tanto es un filtro de primer orden. En este caso es pasivo y es pasabajo por el tipo de fusión de transferencia que tiene. Luego, pasando a dividir BIN, tenemos nuestro ADS, nuestra función de transferencia. Bueno, en su curso de circuitos AC, pues veíamos lo que era, bueno, les vengo mencionando lo que es S, pero si ustedes recuerdan quién es S, es la representación, en este caso, dicho de una forma simple, de la frecuencia en el dominio de la plaza. En realidad S está conformado por una parte real, bueno, ese es un número complejo, está conformado por una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria es la que tiene la frecuencia, la parte real tiene algo llamado constante de amortiguamiento. En este caso, como nosotros no estamos trabajando con señales amortiguadas ni nada por el estilo, completamente senoidales y de amplitud constante, entonces esta parte se vuelve cero y solamente tenemos que S es igual a J omega, donde omega es la frecuencia a la cual se encuentra operando el filtro en dicho instante. No es la frecuencia de corte, no lo confundan. Es la frecuencia a la cual el filtro se encuentra operando en determinado instante. O la frecuencia que cuando ustedes hacen las pruebas de los filtros, pues la frecuencia que ustedes le colocan en su generador de señales, no necesariamente esa frecuencia que le están colocando es la frecuencia de corte, puede ser cualquier frecuencia, ustedes van variando la frecuencia y van viendo cómo se va comportando el filtro. Bueno, esa frecuencia que ustedes van variando es precisamente nuestro omega. Y obviamente en algún momento omega va a ser igual a la frecuencia de corte porque en algún momento en su generador de señales van a colocar el valor de la frecuencia de corte. O sea, tiende a tomar el valor de la frecuencia de corte o toma el valor de la frecuencia de corte, pero no necesariamente la frecuencia de corte, sino la frecuencia a la que está operando el filtro en determinado instante. Bueno, esto es algo que Texas Instruments aplica al momento de hacer sus gráficas, de modo que la frecuencia, ya sea la frecuencia de corte o la frecuencia central, si estamos hablando de filtros pasabanda angosta o rechaza banda angosta. A ellos siempre les gusta fijar esas frecuencias, más que todo por facilidad al momento de graficar. Les gusta fijar esas frecuencias en uno. O sea, que la frecuencia de corte, independiente que sea de 30 kHz o 3 kHz, o la frecuencia central sea de, no sé, de 2 kHz, de 1 kHz, al momento de graficar siempre quieren que esa frecuencia sea uno y no que sea uno y un uno adimensional, para que no tengan que tener tanta precisión al momento de graficar, sino que la fijen en uno y les sea más fácil graficar. Ellos aplican entonces para este caso algo que se llama la normalización de la frecuencia. Bueno, dice, por medio de esta función de transferencia se busca graficar el comportamiento de un filtro pasabajo en su forma más simple, de primer orden pasivo. Para comenzar, y a la vez facilitar esta representación, como les venía diciendo, se normalizará la frecuencia de corte a la unidad, es decir, a 1. O sea, para que la frecuencia de corte, independiente del valor que tengan, su normalización siempre sea 1 y sea más fácil hacer la gráfica.
Y consiste en eso, en esto. ¿Cómo van a normalizarlo? Lo van a normalizar a la frecuencia de corte, es decir, la S que tenemos nosotros la vamos a convertir en una S normalizada a la frecuencia de corte, es decir, S va a ser igual a S sobre la frecuencia de corte, y en este caso, si se dan cuenta, esta frecuencia de corte está en radianes sobre segundos, omega sub C, es la frecuencia de corte en radianes sobre segundos. Esta S es la S original, es decir, esta S que tenemos acá. Esta es la S original, pero esta S que tenemos acá es una S ya normalizada a la frecuencia de corte. Sabemos que S es igual a J omega, donde ya les decía que omega es la frecuencia de operación del filtro, no necesariamente la frecuencia de corte, sino la frecuencia de operación que ustedes le coloquen al filtro inicialmente en su generador de señales. Omega sub C, que en ocasiones puede ser igual a la frecuencia de corte, si lo establecen ahí. Y omega sub C definitivamente sí es la frecuencia de corte. Recordemos que omega y omega sub C están en radianes sobre segundo. Si lo expresamos en hercios sería 2 por pi por F y 2 por pi por Fc. Los dos pi se cancelan y nos queda arriba F sobre Fc. Sabemos que ambas unidades se dan en hercios, por lo tanto se cancelan los hercios y nos queda completamente adimensional. Y ese valor adimensional lo reemplazamos por un omega, donde omega es la frecuencia de operación normalizada a la frecuencia de corte del filtro. ¿Por qué? Porque tenemos aquí, al final nos queda que nuestra frecuencia de operación F, ya les había dicho que omega era la frecuencia de oscilación y por lo tanto F es la frecuencia de oscilación o la frecuencia de operación de nuestro filtro, y F sub C es la frecuencia de corte. Tenemos nuestra frecuencia de operación del filtro normalizada a la frecuencia de corte. Entonces, y esa división la llamamos omega, donde omega es la frecuencia de operación normalizada a la frecuencia de corte del filtro. Y es un valor que es adimensional. Y si, es decir, que cuando esta frecuencia de operación que tenemos acá, como les decía, podía tomar cualquier valor que usted le introdujera en su generador de señales. Pero al momento de que ustedes esta frecuencia de operación le coloquen el valor de la frecuencia de corte, Fc entre Fc va a ser igual a 1. Entonces nuestra frecuencia de corte en la gráfica de Bode nos va a aparecer como 1, independiente de a qué frecuencia lo han diseñado, sea de 3 kHz, 2 kHz, 4 kHz, o por ejemplo, siempre va a ser 1 porque en esta división se va a hacer 1. Es una cuestión para facilitar la gráfica en el diagrama de Bode. Bueno, esto es algo que ustedes no ven antes de filtros, pero, o bueno, sí lo ven en la respuesta en frecuencia de los amplificadores operacionales, en el OPAN no ideal. Bueno, de la respuesta en frecuencia, sabemos que la frecuencia de corte es aquella para la cual la ganancia disminuye 3 decibeles. Acuérdense, frecuencia de corte. Algunos confunden que a partir de la frecuencia de corte es que la ganancia empieza a disminuir, y no es cierto. Ya incluso antes de la frecuencia de corte ya la ganancia viene disminuyendo. No disminuye mucho, pero sí disminuye un poquito ya. Y cuando ya llega a esa frecuencia de corte, exactamente en ese punto de la frecuencia de corte, lo que ha disminuido la ganancia, si lo vemos en términos de diagrama de Bode, donde las ganancias se representan en decibeles, esa ganancia ya ha disminuido 3 decibeles, exactamente 3 decibeles, si lo vemos en términos de diagrama de Bode. Si lo vemos a nivel de señal en el dominio del tiempo, esa que ustedes ven en el osciloscopio, esa señal en esa frecuencia de corte ha disminuido un 70.7% o en un factor de 0.707. O sea, puede ser esta si lo vemos a nivel de diagrama de Bode o puede ser esta. Eso es lo que va a ocurrir en la frecuencia de corte. Bueno, nosotros sabemos que la frecuencia de corte, por acá, bueno, tratándose más que todo de, esperen si miro acá un momento, no recuerdo ahora mismo dónde salió este 1 sobre 2 pi RC. Un momento acá. El documento es bastante viejo y a uno se le tienden a olvidar las cosas.